Entonces, chiquillos, voy a comenzar nomás. Ahí, eventualmente, si, por supuesto que cuando llegue alguien, ahí les vamos a dar el pase para que puedan ingresar, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración, tenemos que, en el fondo, ver, retroalimentar un poco lo que estuvimos revisando el día de ayer. No es algo del otro mundo, ¿ya? No es algo que sea complejo de poder entender. Ya al día de ayer, para las personas que no se pudieron conectar por algún motivo, estamos trabajando con algunos de los elementos más importantes del género narrativo, ¿ya? Bueno, ya vimos lo que eran los personajes, vimos los espacios, ¿cierto? Vimos las acciones y en este minuto, la clase del día de ayer y hoy día, que vamos a terminar, estábamos viendo entonces lo que es la noción del tiempo narrativo, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que tenemos que entender un poco con el tiempo narrativo, decíamos el día de ayer, tal como está apuntado ahí en la diapositiva, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? En el fondo el tiempo narrativo dice relación en cuándo, ¿cierto? Esa es la pregunta como del tiempo, cuándo ya se desarrolla la historia y cuánto dura. Pero no es suficiente, decíamos el día de ayer, de cuánto se desarrolla la historia y cuánto dura, sino de que también el del cuánto dura y el cómo dura, en el fondo también se relaciona con la estructura ya en cómo esa historia es contada, ¿ya? Entonces, habíamos dicho de que muchas de las historias, cuentos, por ejemplo, de los tantos cuentos que vamos a ir leyendo a lo largo del año, ¿ya? O sea, no a lo largo del año, porque la unidad la vamos a finalizar en algún momento, ya habíamos dicho que algunos de los cuentos siguen este orden, como el orden que nosotros estamos acostumbrados siempre, en donde hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Pero habíamos dicho también que en otras ocasiones ya empiezan a suceder saltos temporales, que esto lo vamos a revisar en detalle el día de hoy. Muchas veces, ¿cierto? Las historias no siguen ese orden establecido, en donde hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. No siempre es así, porque muchas veces, como yo les acabo de decir, sucede, como muy bien aparece aquí escrito, saltos temporales. Por ejemplo, como dice acá, de un presente, por ejemplo, yo estoy haciendo, son las 11:37, entonces yo estoy haciendo clase, y si yo les quiero contar, por ejemplo, qué es lo que hice a las 8 de la mañana, ¿ya? Tengo que irme hacia el pasado. Eso significa un salto temporal, por ejemplo, del presente hacia el pasado, ¿ya? Por ejemplo, si yo estuviese contando una historia, ¿ya? Y este es mi presente, ya son las 11:38, y yo les quiero contar, por ejemplo, qué es lo que yo voy a hacer hoy día a las 3 de la tarde, tengo, ¿cierto?, que contar, ¿cierto?, proyectar, ¿cierto?, lo que yo voy a hacer a las 3 de la tarde. Entonces eso significa también otro salto temporal, ¿ya? En este caso, que voy desde el presente, ¿cierto?, y voy hacia el futuro, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto a grandes rasgos el día de ayer, ¿ya? Entonces, habíamos visto, entonces, y esto ya para ir retomando, ir avanzando ya rápidamente, porque el tiempo se pasa muy rápido. En lo que tiene que ver con el tiempo narrativo, chiquillos, entonces habíamos dicho entonces que existe un orden lineal. ¿Qué significa entonces que exista un orden lineal? Significa que hay una estructura en donde la historia, ¿cierto? Se va desarrollando paso a paso, ¿cierto? Siguiendo un orden de tiempo que en el fondo dice relación con esto. Es decir, hay una situación inicial, ¿cierto? Hay un nudo o un conflicto, el conflicto se puede también entender o comprender como el nudo, ¿ya? Eh, Hay un desarrollo, ¿cierto? Y también hay un desenlace. Esta es como la estructura, perdón, más que como es la estructura más tradicional a la cual nosotros siempre estamos acostumbrados, ¿ya? Entonces, eso significa un orden lineal. Habíamos dicho también que la situación inicial, en el fondo, se corresponde a la presentación de los personajes, quiénes son los personajes, qué rol cumplen, ¿cierto?, los personajes en esa obra, cuántos personajes son, cuál es la relación, ¿cierto?, que existen entre esos personajes, por ejemplo, ¿ya? El tiempo, ¿ya? Y el contexto en donde transcurre la historia. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos, cuando yo hablo del contexto, en el fondo implica
dónde se va a desarrollar la historia, cuál es el lugar físico, ya, qué efecto psicológico produce ese lugar físico, por ejemplo, en los personajes, etcétera, ya, decíamos ayer. Luego de esta situación inicial, habíamos dicho de que existe un nudo o un conflicto, el conflicto también se le puede conocer como el nudo, y nosotros habíamos dicho que el conflicto en el fondo es una situación que produce un quiebre en el orden inicial, es decir, es una situación que produce un desorden en la armonía. ¿Sí? Entonces, en general, cuando nosotros nos vemos enfrentados a un conflicto, nos preocupamos, ¿cierto? Nos alertamos. ¿Por qué? Porque precisamente está atentando con nuestra paz, ¿ya? O en última instancia, está atentando contra aquello, ¿cierto? En lo cual nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Por lo general siempre nosotros vamos a apelar al querer a vivir en la paz o en la tranquilidad o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, ese nudo conflicto es esa situación, ¿cierto? Que viene a producir un quiebre en el orden inicial. ¿Qué produce ese quiebre en el orden inicial? Decíamos el día de ayer, ese quiebre en el orden inicial, por supuesto, que viene a provocar distintas reacciones en los personajes. Entonces, supongamos de que yo estoy haciendo clase y surge en este minuto, y en este minuto surge, por ejemplo, un conflicto, un problema. Independiente de cuál sea, por supuesto, eso va a producir en mí ciertas reacciones y también en ustedes, por ejemplo, si escuchan, por ejemplo, algún problema o algún conflicto. Todos los problemas, todos los conflictos, en este caso de la narrativa, que también, ¿cierto? Nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, van a producir, ¿cierto? Distintas reacciones de los personajes, como, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? O, ¿qué fome? Y eso significa, va a llevar como consecuencia que nos vamos a tener que movilizar, ¿cierto? Y hacer ciertas acciones, por ejemplo, para poder solucionar el problema, para poder solucionar el conflicto. ¿Ya? Y eso, como yo les acabo de decir recién, empiezan a desencadenar las distintas y las principales acciones de la historia. Entonces, eso con el objetivo de poder solucionar el conflicto o posible conflicto y, por supuesto, también evitar las evidentes consecuencias que, por supuesto, van a ser negativas, por lo menos en la gran mayoría de los casos. Luego viene el desarrollo, ¿cierto? Y en el fondo el desarrollo, en el fondo está bastante unido, linkeado, ¿cierto? Con este conflicto, porque en el desarrollo se van a narrar las reacciones de los personajes, ¿ya? En lo que tiene que ver en relación, ¿cierto? Por supuesto, ¿cierto? Con el conflicto, y las nuevas situaciones que se dan a partir, ¿cierto? De ese conflicto, para posteriormente dar paso a un desenlace o final, porque el desenlace, chiquillos, me imagino que lo deben saber, si no lo saben, bueno, lo van a saber hoy día, el desenlace es lo mismo que el final, ¿ya? Y eso en el fondo implica que se resuelve el conflicto y se establece un orden inicial. Esta estructura que yo le acabo de decir es un orden inicial, es decir, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Pero, como yo le estaba diciendo, no siempre es. Entonces, supongamos, apliquemos un ejemplo de la vida real o, por ejemplo, un ejemplo más realista sobre esta estructura. Entonces, supongamos, la situación inicial es, por ejemplo, hoy día me levanté a las 8 de la mañana y me arreglé para hacer clases, ¿ya? Las cuales comenzaban un cuarto para las 9 de la mañana. ¿Bien? Ahí no sé, pues podemos inventar un conflicto y podemos decir, estaba de lo mejor haciendo clases cuando de repente se cayó el internet, ¿ya? Y eso es un conflicto. Por supuesto que, por ejemplo, en mi caso, va a provocar reacciones, por ejemplo, de preocupación, porque en el fondo estoy perdiendo horario de clase, ustedes están perdiendo clase, y no sé, podemos ahí inventar y suponer una más cosa. Entonces, por lo tanto, ahí viene un desarrollo. Ay, hay un micrófono encendido, ojo. Entonces ahí, no sé, podemos decir, se me fue el internet, por lo tanto reinicio el modem, voy a avisarle a la profesora, voy a avisarle al inspector general, voy a reiniciar el computador, vuelvo a reiniciar el modem, llamo a la compañía, no estoy haciendo clases, los chicos están perdiendo clases, y eso significa todo un desarrollo para posteriormente un desenlace y decir, por ejemplo, justo a la hora del octavo básico, es decir, justo a las 11:30, se me llegó al internet, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, no sé, estoy hablando de la resolución del conflicto y estableciendo un nuevo orden, que en el fondo es, ya, bien, vamos a retomar las clases, o yo voy a retomar las clases y y los chicos entonces no van a poder
perder clases, ¿ya? Acá tengo un cuento, ¿ya? La idea es, bueno, el día de ayer uno de los compañeros me ayudó, habíamos leído ese microcuento de Homero que se llama La Sirena, hoy vamos a leer este otro, y el objetivo es que más o menos, dentro de las posibilidades, chiquillos, yo sé que a lo mejor algunos no quieren participar o otros tienen sueños, ¿ya? Pero que en el fondo podamos aplicar esto del orden lineal en este microcuento que lo voy a leer yo, ¿ya? Dice lo siguiente: aún no había abierto la puerta de mi habitación cuando de repente escuché unos pasos al otro lado, o al menos eso me pareció. Tras entrar y cerrar la puerta, antes siquiera de encender la luz, un engañoso silencio me zarandeó por los hombros. Aguanté la respiración mientras me mantenía a la espera. Fue en esos segundos cuando palidecí al creer escuchar un gemido que se extinguió, perdón, tan pronto como se había manifestado. Tensé los hombros, estaba nervioso, comencé a recapacitar con vehemencia. Y sí, no, era imposible. No podía ser, debía habérmelo imaginado, pero la duda ya había trepado por mi espina dorsal, es decir, por la columna, ¿no? Tenía que comprobar que estaba solo. Caminando de puntillas muy despacio, avancé con prudencia hacia el posible origen de aquel tejido. Miré con nerviosismo a ambos lados de la habitación hasta que mis ojos tropezaron con el voluminoso armario de enfrente. Fui directo hacia él, perjuré entre dientes, agarré con fuerza los pomos de las dos puertas, resollé y abrí con violencia. Al comprobar su interior, respiré aliviado. Al cadáver del armario no le había dado por resucitar. ¿Sí? Un poquito tenebroso, ¿cierto? El cuento, tal vez sí, tal vez no. ¿Cuál es la estructura o cuál es el orden inicial en ese microcuento? ¿Cuál es la situación inicial? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace que nosotros podemos visualizar a grandes rasgos? No necesariamente tiene que ser detallado en este microcuento o en este extracto, ¿ya? ¿Cuál es la situación inicial ahí? Voy a abrir el chat, a lo mejor puede que alguien me escriba por el chat, ¿ya? ¿Cuál es la situación inicial ahí? Cualquier idea es bienvenida, ¿ya? ¿Cómo se lo puedo Ojo, decir por vos? sí, sí, chiquillos, si usted quiere participar por micrófono, hágalo, no hay problema. Así que adelante, lo vamos a escuchar. Eh, que la situación inicial es cuando él entró a su pieza y escuchó unos pasos al otro lado de la pieza que, y empezó a comprobar y a ver, Tranquilo, tómate tu tiempo, no te apures. ya que entró a la pieza y que sintió algunos pasos al otro lado. ¿Ya? Y él entró a ver qué hay en la pieza y que él entró a ver lo que hay en la pieza. Y eso yo creo que fue como la situación inicial. Ok. Después, el nudo, el conflicto, fue que él estaba muy muy asustado Ujú. y que tenía miedo de que algo le podría aparecer. Ok. Después, eh, el desarrollo igual va. Ujú. Yo creo que es como lo mismo, que igual sigue todavía con miedo y intentando saber qué es lo que él escucha. Y el final, cuando él decide ya observar dónde se escuchan los ruidos y se dio cuenta que no había nada. Ok. Bien, bien. Ahora, cuando tú dices que el desarrollo es como el conflicto, como yo le estaba diciendo recién, conflicto y desarrollo va en uno. ¿Ok? Por efectos didácticos, por ejemplo, nosotros los separamos, ¿ya? Podemos hablar de un conflicto y un desarrollo, pero a la larga el desarrollo es el conflicto, ¿ya? Porque ¿qué se va a desarrollar en la historia? Sino que un problema, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Tal como tú lo acabas de narrar, tiene que ver con eso, ¿ya? Ahí el conflicto propiamente tal tiene que ver con que él está escuchando, ¿cierto? Un sonido extraño, un quejido, no sé qué,
ya que por supuesto le provoca miedo. Entonces, ahí el conflicto en el fondo dice relación con que él sabe que hay un cadáver, ya probablemente él lo mató o lo está escondiendo, ya, y en el fondo él se siente espirituado. Entonces, el conflicto dice relación con eso. Ya, por supuesto que la situación inicial, como muy bien tú acabas de detallar, tiene que ver un poco con él estaba en la casa o en la habitación, y ahí al tiro viene el conflicto que tiene que ver un poco con, y lo mandé al chat para todos, que hizo relación con escuchar el sonido que le provoca. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, él escucha un sonido que le provoca miedo, ¿ya? Y el desarrollo, muy bien, como me acaba de llegar acá el comentario en el chat, y que viene a complementar lo que el compañero muy bien nos acaba de decir, que tiene que ver entonces con investigar en dónde se produjo el sonido, ¿sí? Investigar y en el fondo también corroborar la hipótesis que él, corroborar o no la hipótesis que él cree en el fondo de que el cadáver había resucitado, ¿ya? Y en el fondo él, y ahí se resuelve el problema. Ay, afortunadamente no, no fue así, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver, ¿ya? Muy bien aplicada la explicación del compañero y también acá el comentario que también lo hace la compañera, que como vuelvo a repetir, complementa un poco o sea, bastante, ¿no? Un poco, complementa bastante entonces el aporte que hizo el compañero. Bien, chiquillos, lo triste de la historia, no sé si triste, ¿ya? Pero en el fondo, ¿ya? Y esto es lo nuevo para el día de hoy, ¿ya? No siempre las historias van a seguir el orden anterior, es decir, no siempre las historias van a seguir ese orden de inicio, desarrollo, cierre, o inicio o situación inicial, conflicto, desarrollo y cierre. No siempre las historias van a seguir ese orden, sino que, por ejemplo, como yo le estaba diciendo recién, empiezan a suceder saltos temporales. Entonces, por ejemplo, de un presente me voy a un pasado, de un pasado, por ejemplo, me voy a un futuro, o de, por ejemplo, del presente me voy al futuro. Entonces, yo puedo ir, se pueden ir haciendo distintos juegos. Entonces, por ejemplo, dice acá, el relato puede empezar con un acontecimiento intermedio o desde el presente, ¿ya? O desde el presente trasladarse hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, quiero que volvamos a ver el video, que uno de los videos que vimos el día de ayer, de Soy Leyenda, ¿ya? Y pongan atención mucho ojo, más que me guste o sea entretenido, por supuesto que sí, pero pongan atención a los personajes, ¿ya? Al perro, aunque sea insignificante, hay que poner mucha atención al perro, a los personajes que están y dejan de estar, ¿bien? Y entre otros de los detalles para que podamos entonces poder comprender un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a chequear que esté compartiendo el sonido con la computadora. Ok, voy a reproducir entonces. Robert, ¿qué pasa? Te he estado llamando al móvil, me salta el contestador. No están operativos. Papá, ¿dónde vamos? No me acostumbro Fíjense que el perrito, como les decía ayer, es un cachorro. Nada más. a las nuevas normas. Os vais con la tía Sara al cielo. Mamá, no. ¿Por qué? Cariño, ponte el cinturón. Quedan 30 minutos, coronel. ¿Recibido? ¿30 minutos para qué? Van a coordenar la isla. ¿Acordonar la isla? ¿Esta isla? Pero yo no quiero irme con la tía ¿Has traído Sara. todo el dinero? Sí. ¿Cuánto? $600. ¿Por qué has dicho os vais? No es suficiente. Robert, has dicho os vais, no nos De acuerdo, vamos. cuando lleguéis te vas a un cajero y sacas todo lo que puedas. Si no es Cogéis verano el ni coche de nada. Sara y os vais hacia el norte. Nos veremos en la granja. Llevad comida para 2 semanas. Por Dios, Robert, ¿se ha propagado? ¿Se transmite por el aire? Pero si solo vamos a casa de la tía Sara en verano. Quizá. Dios mío. Es Navidad. ¿Y mis regalos qué? Lo estará anunciando. No se equivoquen, queridos Os compatriotas. habéis dejado mis regalos en el armario. Cállate, Mar. Representa una amenaza no solo para nuestro país, sino para todo el Mamá, planeta. mira, una mariposa. Marley, calla ya. Y con gran tristeza, pero con una determinación aún mayor, he firmado esta noche una orden para declarar en cuarentena la ciudad de Nueva York. Que Dios nos bendiga. Ha sido... No todo está perdido. Si encontramos algo en 1 semana o 2, podemos frenar la propagación.
Todavía puedo arreglarlo. Por favor, puedes hacer lo mismo desde fuera de la ciudad. Esto es zona cero. Tengo que estar aquí, ya hemos hablado de esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No voy a permitir que esto ocurra. ¿Permitir? Esto no depende de ti. Tú no puedes controlar esto. Comparen ahora el perro que iba en el brazo del niño en comparación ahora con en este minuto, en esta escena. Si pongan atención en ese detalle y a los personajes que ya dejan de estar presentes. Hola. ¿Qué tal has dormido? Ahí salieron esos cuadritos, no se puede ver bien el final. ¿Qué nos llama la atención con lo que acabamos de ver? Ya en cuanto a lo que tiene que ver con los personajes, en general, aplicado al tiempo narrativo. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto? A ver, aquí justo me llegó un comentario. Dice, el perro, ¿cierto? El perro en un principio era chico, ¿ya? Y después grande, ¿ya? De un tipo para otro, ¿ya? No es que el perro haya tenido el poder especial, el perro crece y ya no está la niña ni la mamá, ¿ya? Entonces, ahí algo ocurrió, ¿sí? Que no está la niña, que no está la mamá, que el perro, de ser cachorro, ahora ya es un perro, propiamente tal, es un perro grande, ¿ya? Y ¿qué estaba haciendo ¿cómo que se llama ese personaje? ¿Cómo que se llama ese actor? Se me olvida, alguien que me diga. ¿Cómo se llama Will ese actor? Smith, Ese, ya, Smith. ¿Qué estaba haciendo eh, cuando él estaba con el perro grande al principio? ¿Qué estaba haciendo? estaba No, soñando sí, más que hacer ejercicio, estaba soñando. ¿Y qué estaba soñando? Estaba durmiendo, bien. que él fue a buscar a su esposa y a su hija y que iban a declarar cuarentena y en eso, en el transcurso que ellos iban, chocaron, ¿Mm? por lo que yo pienso, porque como dice, cuidado, y gritan así, yo pienso que chocaron y eso fue lo que él recordó. Ok. Por lo tanto, él está recordando, supongamos que acá, por ejemplo, el otro compañero nos dice lo que había ya pasado. La historia está en un desarrollo, ¿sí? El perro está grande. Fíjate bien, la historia ya está en el desarrollo, el perro está grande. ¿Qué es lo que hace este actor, Smith? Empieza a soñar, entonces a partir del desarrollo de la historia va hacia un pasado. Y en ese pasado, ¿qué es lo que recuerda? Recuerda, por ejemplo, cuando la ciudad iba a entrar en cuarentena, irónicamente estamos igual, ya recuerda a su familia, a su esposa, a su hijo, y también ahí recuerda cuando el perro estaba grande, perdón, cuando el perro ya era un cachorrito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el video? Primero, que no se sigue ese orden inicial, ni situación inicial, ni conflicto, ni desarrollo, ni cierre, sino que empiezan a suceder saltos temporales. Entonces, por ejemplo, desde un presente, en este caso que es el desarrollo de la historia, ¿qué es lo que yo? A partir de ese desarrollo, de ese presente, me voy hacia el pasado, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, esto tiene que ver, por ejemplo, con recordar, rememorar alguna fecha, cosas por el estilo. ¿Cómo se llama eso, chiquillos? Eso se llama anacronías temporales, tal como yo lo estoy mostrando en este minuto. Las anacronías temporales, ya y lo vamos a ver en detalle dentro de unos minutos porque ya me quedan 15 minutos. Las anacronías temporales son saltos temporales hacia el pasado o hacia el futuro.
Por ejemplo, si vemos esta imagen que tenemos acá, ¿qué es lo que sucede en esta imagen? ¿Qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que observa? Por ejemplo, en esta imagen que yo estoy mostrando en el cursor. A ver, ¿qué tengo en el chat? Ya, hay un espíritu. Bien. ¿Qué puede significar, por ejemplo, un espíritu? En esa imagen, por ejemplo, está bien, ¿ya? Ella ya no está. ¿Qué está haciendo él? Recordándola. Recordándola, muy bien. Claro, por supuesto, acá dice una persona muerta que dice relación con el espíritu, como muy bien dijo aquí el compañero, la está recordando. Y ese es un salto temporal, es una anacronía temporal, porque en este caso está, por ejemplo, rememorándola, la está recordando, se la está imaginando también, ¿sí? Entonces está yéndose al pasado. Entonces ese es el presente de él está en la playa, o está a la orilla del mar, del no sé de dónde pueda estar, y de pronto la empieza a recordar. Ah, es una anacronía temporal, por lo tanto me voy hacia el pasado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En esta imagen, que en el fondo es una imagen más informativa, pero si lo tuviésemos que aplicar en un cuento o en una interpretación general, un planeta en general, bien, pero ¿cómo está el planeta? Porque sí, claro, hay un planeta, pero ¿cuál es el efecto que produce, por ejemplo, ese planeta? El futuro. Muy bien, el planeta está viendo el planeta desde el futuro. ¿Y eso qué significa? Un salto hacia el futuro. Típico, por ejemplo, película de ciencia ficción, en donde nos dicen que, por ejemplo, más adelante, nosotros vamos a convivir con robots. Eso significa una anacronía temporal hacia el futuro. O sea, es decir, estamos proyectando lo que va a ocurrir en un futuro. Ya entonces, en ese sentido, las anacronías temporales, como son saltos temporales hacia el pasado o hacia el futuro, según sea el caso, pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, las anacronías pueden ser de analepsis. Chicos, todo esto está en la guía, ¿ya? No sé si, parece que la 9, ¿ya? Todo esto está en la guía, ¿bien? Pero cualquier duda o consulta, por favor, me la tienen que hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las anacronías, como son saltos temporales, ¿ya? Pueden ser hacia el pasado, y cuando son hacia el pasado, son analepsis. Es decir, una anacronía implica un salto temporal hacia el pasado, se llama analepsis, y existen dos tipos. Existe un raconto y un flashback. ¿Habían escuchado alguna vez estos términos? Flashback y raconto, alguna vez en sus vidas. No. Ok. Sí. ¿Sí? ¿En qué contexto lo escuchaste? Flashback. ¿Ya? ¿En dónde? Siempre como que lo escucho en las películas o cuando las personas hablan sobre una película y dice, oh, él tuvo un flashback, algo así. Sí. Fíjate que el flashback y el raconto es muy usual por ejemplo, en el mundo del cine, pero también en la literatura, ya por lo menos en la narrativa. El flashback, chiquillos, es un salto temporal hacia el pasado, pero a diferencia del raconto, es un retroceso breve hacia el pasado. ¿Ya? Es decir, lo que vamos a entender por flashback es un recuerdo breve hacia el pasado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de flashback puede ser que alguien me pregunte, profesor, ¿qué hizo a las 8 de la mañana? Bueno, a las 8 de la mañana me estaba arreglando. Listo, eso es un flashback, ¿ya? Cuando recordamos, cuando tenemos pequeños recuerdos, por ejemplo, oye, ¿te acordáis lo que hicimos el año pasado, justo hoy día? Sí, lo pasamos súper bien, ¿ya? Bien. Otro ejemplo de flashback es cuando, por ejemplo, se recuerda lo que hizo el fin de semana anterior. Sí, ¿no? El fin de semana anterior salí, me junté con mi amigo, o estuve con mi familia, o jugué, o miré tele. ¿Ya? Entonces, el flashback es un retroceso, ¿cierto?, hacia el pasado, o es un salto temporal hacia el pasado, pero es un recuerdo breve, bien breve, ¿bien? En cambio, el raconto es lo mismo, pero es extenso, es decir, el raconto también es un salto temporal hacia el pasado, o es un recuerdo, ¿cierto?, de algo del pasado, pero que se hace de manera extensa. Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera contar, por ejemplo, mi vida a ustedes, desde que tenía, no sé, por 6 años hasta la edad que yo tengo actualmente, eso vendría siendo un raconto. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un recuerdo hacia el pasado, pero de manera extensa. ¿Y eso qué significa? Que sea de manera extensa, que va a ser detallada, voy a contar cada uno de los hitos más importantes, que lo que viví. Entonces, por ejemplo, también cuando el abuelito, la abuelita, o el papá, la mamá, le recuerda cómo fue su infancia, cuáles fueron sus vivencias,
Ya, ellos se lo van a contar con detalle, ¿sí? Y eso significa un raconto. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar un flashback de un raconto, que en el fondo todo es lo mismo? O sea, no son lo mismo, son similares, pero el flashback es un recuerdo breve, y el raconto es un recuerdo extenso, como dice ahí, es un retroceso extenso hacia el pasado, que abarca varias acciones. Y aquí es un retroceso breve hacia el pasado, generalmente brusco y de una sola acción. ¿Bien? En cambio, la anacronía implica un salto temporal hacia el futuro, ¿ya? Lo que implica proyectarme, por ejemplo, profesor, hoy día, después de clases, voy a dormir toda la tarde. No sé, estoy inventando, ¿ya? O profesor, hoy día, después de clases, voy a ver tele. No sé, o voy a ver el programa favorito, voy a escuchar música, voy a leer, etcétera, no sé, o voy a estudiar, lo que sea. Eso significa una prolepsis, es decir, es un salto hacia el futuro. Y ahí pueden ser de dos modos, que puede ser una premonición. Hay una persona que tiene el micrófono encendido. Ojo. ¿Quién tiene el micrófono encendido? A ver, vamos a revisar porque me desconcentra el sonido. No hay nadie. Porque yo escucho que hay un sonido de fondo. Ya, no importa. Ya, no me quiero desconcentrar. Ya, y ahí está. Y la premonición entonces es, por ejemplo, la prolepsis significa entonces proyectarme al futuro, ¿ya? Y al igual que el raconto y el flashback, la forma en cómo yo me proyecto al futuro va a diferir. Por ejemplo, las premoniciones, ¿ya? También es un salto hacia el futuro en que se narran extensamente algunos hechos, ¿ya? Entonces, estas típicas películas del fin del mundo, o películas, por ejemplo, donde los robots, ¿cierto?, tomaron el control de la humanidad, todas esas películas en el fondo son premoniciones. Y ahí que lo que nos están contando en estas películas dice relación con lo que va a ocurrir, y esto va a ocurrir, por ejemplo, cuando las máquinas se apoderen del mundo. Va a haber destrucción, va a haber soledad, las máquinas en el fondo no son buenas, sino son malas, ¿ya? Es eso, es imaginarme todo el mundo completo, con detalle, cómo va a ser la humanidad, y vivirlo, ¿ya? En cambio, el flash forward también es un breve salto temporal hacia el futuro, ¿ya? En el fondo es, no sé, pues, estoy haciendo clase y de repente me acuerdo que, a las 3 de la tarde tengo una reunión. Ya, esto es un flash forward, ya es un recuerdo breve, abrupto. En el fondo yo puedo decir, a las 3 de la tarde tengo una reunión. En cambio, una premonición es, por ejemplo, a las 3 de la tarde voy a tener una reunión para luego, porque la reunión va a finalizar a las 4, entonces después a las 5 tengo que continuar trabajando hasta las 6:30, y luego después de las 6:30 tengo libre, no sé, pues voy a estudiar inglés, o voy a ver algún video, o voy a ver tele, y eso significa una premonición, ¿sí? Porque, como dice acá, es un salto, en el fondo, que se están narrando extensamente algunos hechos. En cambio, un flash forward, por ejemplo, puede ser simplemente recordar lo que tengo que hacer, algo puntual en una hora puntual. Acá la compañera me pone, por ejemplo, va a haber zombies. Por ejemplo, estas típicas películas de zombies son netamente premoniciones, ¿ya? Porque en el fondo nos están contando un mundo detallado, que van a haber zombies, el mundo va a ser apoderado de zombies, va a haber una pandemia, va a haber un virus, y ese virus va a provocar, por ejemplo, que las personas se transformen en zombies. Todo eso son premoniciones, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Con lo que ¿No? acabamos, ¿no? Ok, a ver, déjame ver esto. No. Estoy mostrando la respuesta. Dice, ya, si no hay dudas o consultas, estoy viendo esto. Ya no lo vamos a hacer vivir porque la verdad mm, ya estamos cortos de tiempo. ¿Ya? A ver, dice acá, voy a leer este antes de finalizar porque todavía quedan 5 minutos. Dice, Clara, fíjense bien, Clara es la personaje, ¿ya? Inmóvil sobre el cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final. Se quedó hasta que la rellenaron con plastos de embalsamador y y la cosieron con una aguja curva de colchero. Se quedó hasta que el doctor Cuevas se lavó en el fregadero y se enjuagó las lágrimas, mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras. El silencio la ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta 9 años después, cuando sacó la voz para anunciar que se iba a casar. ¿Qué tenemos ahí?
un salto hacia el pasado o hacia el futuro. El pasado. No, no sé. Fíjense bien, el silencio la Al ocupó futuro. al futuro, porque dice, el silencio la ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta después, hasta 9 años después. ¿Sí? Hasta 9 años después, ¿ya? Y como muy bien me están diciendo acá, es un flash forward, ¿ya? No sé por qué, y no una premonición, porque no se nos detalla de lo que ella hizo durante esos 9 años, sino que simplemente 9 años después, nada más, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos un flash forward, ya que si bien es cierto, es una proyección hacia el futuro, porque dice 9 años después, ya es un flash forward, porque simplemente 9 años después, pero no se nos detalla lo que ocurre con detalle durante el transcurso de esos 9 años después. Ya, en el fondo, no hay mayor detalle. Bien, bien chiquillos, terminamos por hoy. Vamos a detener la grabación